y Zafira. Muy bien, nos encontramos en el estudio del día de hoy con este relato del libro de Hechos, capítulo 5, donde encontramos a Ananías y Zafira, ¿no? Dos personajes que son interesantes porque son como el inicio de la iglesia inicial, la primera iglesia. Y así como hay dos personajes en el Nuevo Testamento en este relato, ¿no? Dos personajes extraños, veremos al final de nuestra lectura del día de hoy que también al inicio del sacerdocio en el Antiguo Testamento hay dos personajes medios extraños. Y lo interesante es que notaremos que Dios actúa exactamente igual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, demostrando que Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia, es el mismo Dios del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Y lo digo así, porque algunos piensan que Dios es diferente. El Dios del Antiguo es un Dios severo, un Dios estricto, ¿no? Y el Dios del Nuevo Testamento no, es un Dios que deja pasar todo, ya bueno, pues un poco de pecadito, no importa, así. Cuando en realidad Dios es el mismo, Él no ha cambiado, solo ha extendido su misericordia en este tiempo a la humanidad para que se arrepientan, que es diferente, ¿no? Pero no significa que Dios no juzgue la maldad, el pecado, la hipocresía, la mentira. Y uno de los mayores problemas que tenemos en las iglesias es que las personas pensamos que Dios, como ya no es tan severo, entonces pues pasa por agua tibia los pecados, y así que comenzamos a calificar los pecados, ¿no? Yo no soy un ladrón, yo no soy un homicida, no soy un adúltero, un fornicario. Un poquito de mentirita de vez en cuando. Como si eso fuera meritorio a los ojos de Dios, ¿no? Nada, hermano, o sea, ser un poquito mentiroso, ser un tremendo ladrón o un asesino a los ojos de Dios es igual, porque Dios es santo, 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 y todos nuestros pecados le son horrendos, espantosos y horribles. Hasta tus mentirillas, como le decimos por ahí, ¿no? Mentirilla, no me hace una mentirita, no es exagerado. Pero es que yo no soy exagerado, Dios es santo, es el punto de este relato, ¿no? Justo al inicio de la iglesia. Me dicen que me escuchan un poco bajo, voy a subir un poquito el volumen, espero que me escuchen mejor. 1, 2, 3, y espero que no esté saturando, porque me parece que estuviera saturando. Pero nada, vamos a continuar aquí, a ver, aquí y acá. Listo, si me están escuchando bien, gracias Fernando por el aviso. Muy bien. No dejará pasar el pecado, muy bien, como dice Lenita Soto, ¿no? Vamos a nuestro contexto y como siempre estamos intentando utilizar un PowerPoint para que nos ayude con la lectura del día de hoy, pero siempre sugerimos que tengas tu Biblia, ¿no? Tu palabra. Muy bien, gracias Fernando, ¿no? Excelente, dice. Bueno, qué bueno. Saludos para Alonso y Claudita que acaban de ingresar. Está bien, nos dicen también por acá. Voy a bajarle un poquito porque creo que está saturando. Muy bien, gracias a Dios. Si se escucha bajito, de repente hay que subirle un poquito más el volumen en sus celulares. Hechos capítulo 5 nos habla pues entonces de la hipocresía de estos dos personajes, Ananías y Zafira, ¿no? En la santidad que Dios demanda dentro de la iglesia inicial, que no va a cambiar el resto del tiempo de la iglesia, sino que lo encontramos bajo la atmósfera, obviamente, de la misericordia de Dios. Veamos un poco el contexto de manera raudal para poder estar en la idea de lo que está sucediendo, ¿no? En el capítulo 3 encontramos a Pedro y a Juan yendo al templo a orar y se encuentran con un cojo, ¿no? Que es de nacimiento, como 40 años, estaba postrado y era mendigo. Y entonces Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué cosa era lo que tenía? Tenía el Espíritu Santo, el poder de Dios, y es exactamente lo que les da. Este cojo es sanado de manera milagrosa. Pedro le da la mano, hace que se levante y el que era cojo comienza a saltar. Todo el mundo ve el espectáculo y Pedro aprovecha el instante donde toda la multitud está allí y manda un discurso poderoso donde miles de personas se convierten a Jesucristo. Esto hace que los sacerdotes, los líderes espirituales del templo, los arrestaran por lo que estaba sucediendo y se dieron cuenta pues que eran discípulos de Jesucristo y les hacen un pequeño juicio, ¿no? Un pequeño juicio. Los arrestan, los llevan ante el concilio y les piden que se callen, que no hablen más, porque no tenían cómo meterlos presos. El pueblo estaba a favor de ellos y ellos no podían ir en contra del pueblo, así que le dicen cállense la boca, no hablen de Jesús y váyanse. Y Pedro les dice pues vean ustedes a quién le hacemos caso, a Dios o a ustedes, ¿no? Dios nos ha mandado a predicar su evangelio y que Jesucristo murió por ustedes
y Dios lo ha resucitado. Así que no les queda más que soltarles. Vemos la protección divina en esto. Así que ellos regresan a los discípulos en el capítulo 4, ¿no? 4:23 en adelante, donde ellos hacen una oración muy interesante, ¿no? Declaran que en medio de las circunstancias Dios es soberano, utilizan la palabra de Dios para orar y entienden que todo eso es el propósito de Dios para iniciar la iglesia. Y en lugar de pedirle cobertura, provisión, pan para la mesa, ellos piden coraje, ¿no? Piden denuedo para poder seguir predicando la palabra y que Él, Dios, esté con ellos a través de señales y prodigios. Tomen nota, ¿no? En el capítulo 4, 29, 31 de este tema, que ellos piden coraje, soporte a través de milagros y prodigios, sanidades y señales para que sean acompañados. De esta manera el mundo entero y los cristianos de esa época estarán de acuerdo de que lo que está pasando es la voluntad de Dios. Entonces, de manera contigua, para acabar el capítulo 4, vemos que ya el gran poder se había derramado y encontramos la gran gracia de Dios, ¿no? ¿Qué cosa sucede? Que la gracia de Dios produjo algo muy potente, muy poderoso dentro de los cristianos. Recordemos que el seguir a Cristo en el primer siglo era una declaración de muerte civil, ¿no? Muerte civil, automuerte civil. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si en todos los países hay muerte civil, acá en Perú hay. Es decir, eres declarado persona no grata a nivel social, a nivel económico, y por lo tanto tú no tienes mayor derecho a poder trabajar o hacer ciertas cosas. Es decir, un judío que se convertía a Cristo, su familia lo negaba totalmente. Perdía todo vínculo con las relaciones familiares. Si sabían que tú eras un cristiano dentro del judaísmo, entonces nadie te daba trabajo. Tú imagínate bajo esas circunstancias cómo vivirías de la mendicidad. Pues habían otros cristianos que no vivían pues de su trabajo, sino que eran ricos, y veían a sus hermanos cristianos judíos, ¿no? Que estaban padeciendo, entonces ellos comenzaron a aportar para ayudar, ¿no? De manera generosa, voluntaria, de gracia recibido, de gracia doy, a sus hermanos en la fe. Tú y yo somos hermanos en la fe, somos salvados por la misma sangre de Jesucristo, y yo no puedo verte desnudo y con hambre, pues. Entonces yo tengo acá, me sobra, voy a aportar para ti. Y eso comenzó a suceder. La gracia que la gente recibió de parte de Dios produjo un corazón y un alma, produjo generosidad para con los demás. Y no lo olvides, porque a veces podemos pretender, yo soy pobre, no tengo mucho, y extendemos la mano, y ese es un pensamiento bastante latinoamericano, bastante peruano, ¿no? Siempre estamos buscando que nos ayuden o que nos den. Y creo que ya deberíamos tener un poco de vergüenza del asunto, porque si Dios le ha provisto a otra persona para que te bendiga, ¿por qué ese mismo Dios no te puede bendecir a ti? Pero por supuesto que sí, hermano. Tenemos capacidades, talentos, inteligencia y Dios quiere utilizarnos. Creámosle a Dios y Dios nos proveerá a través de trabajos, negocios, emprendimientos, qué sé yo, hermano. Dios tiene miles de formas de proveernos y darnos y apoyar a otras personas. Más bien eso sería la gran bendición. Así que cuando mires atrás, acuérdate que siempre hay uno más pobre que tú. Siempre hay uno más necesitado que tú. Y acá en Perú lamentablemente ya no se veía como antes los mendigos, pero ahora comienzo a caminar por las calles y comienzo a ver gente que duerme en las calles. Yo había dejado de ver eso, solamente lo veía pues fuera de la ciudad, en algunas partes, pero en la ciudad lo estoy viendo de manera muy regular, ¿no? En las bancas, en las pistas, se acomodan debajo de los puentes y hay grupos de personas que están durmiendo así. Hermanos, siempre hay forma de ayudar. Dispongamos nuestro corazón. Si has recibido la salvación, la vida eterna de gracia, todo lo que tienes, ¿de qué te sirve? ¿No? De nada. ¿Por qué? Porque lo más importante, que es tu alma, ya fue rescatada. Así que lo que posees, disponlo a Dios y sé generoso. No importa que sea poquito, pero ese poquito es un grano entre muchos que ayudan a muchas personas. Ahora, la gracia de Dios produjo en la iglesia del primer siglo el que predicasen la resurrección de Jesucristo. Y es que a veces nosotros no predicamos de la resurrección de Jesucristo. A veces terminamos predicando de iglesia, ¿no? Te predico de mi iglesia, te hablo de mi pastor, te hablo de los líderes de mi iglesia, son lo máximo. Hay cursos, hay talleres, ven a mi iglesia. No estamos predicando pecado, muerte, resurrección, juicio. Estamos predicando popularidad, iglesia, valores. Hermanos, hay que predicar de Jesucristo y de este resucitado.
¿Mm? Finalmente lo que vimos es que en esta iglesia del primer siglo la gracia produjo el despojarse a un nivel interesante, porque Dios nunca les pidió que dejaran absolutamente todo. Dios quiere que tengamos ese sentir en nuestro corazón presto a responderle sí cuando Dios nos diga déjalo todo, regala a los pobres y ven conmigo, como le dijo Jesús al rico joven, ¿no? ¿Te acuerdas? Dios quiere que haya esa disposición, pero por lo general Dios no te pide todo. Entonces, ¿cuánto le doy a Dios? Sigue el ejemplo del Antiguo Testamento, es un buen ejemplo, ¿no? Dale un porcentaje a Dios de manera regular, como muestra de tu agradecimiento. Pero Dios no quiere que vendas tu casa, vendas tu carro, vendas tus cosas y todo lo dejes en la iglesia. Eso no lo pide Dios, salvo que tengas un llamado para ir pues a predicar a las naciones y dejarlo todo para el Señor, ¿no? Entonces, de manera espontánea, de manera amorosa, de la gratitud de haber recibido la salvación y la vida eterna, muchos miembros de la iglesia del primer siglo sí se despojaron de todo para ayudar a los más pobres y tuvieron todas las cosas en común. Uno de ellos es llamado y reconocido como Bernabé. Su nombre, realmente, como se diría en el argot popular, sería Pepito, ¿no? Pepito es José. Él se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa consolación. Bernabé era alguien que consolaba, un levita, era un sacerdote judío, ¿no? Y tenía casa en Chipre. Y él vivía en Jerusalén, aparentemente era alguien de dinero, ¿no? De opulencia, y pues entonces él ve toda la situación difícil en el primer siglo y él se dedica a consolar a la gente, orar con los que lloran, cantar con los que cantan, bendecir a los que tienen necesidad. Y se da cuenta que él tiene una propiedad que no le es útil en Chipre, y decide venderla y traer ese dinero para ayudar a la iglesia del primer siglo. Dicen que el presupuesto de los viajes paulinos era subvencionado por Bernabé, ¿no? De Pablito. Así que tenemos que Bernabé, que era chipriota, vende su heredad, ¿no? Y justamente ese dinero lo pone a disposición de la iglesia. Y todo el mundo dice, gloria a Dios, gracias, porque el Señor nos ha dado un hombre que consuela, ¿no? Su corazón es generoso, dadivoso. Esto es importante que lo entiendas para poder entender lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Es muy importante. Bernabé no buscaba popularidad. Bernabé buscaba consolar, ayudar. Bajo esa premisa, está bien, pues, si quieres venderlo todo y regalarlo todo a los pobres para ayudarlos, amén, hermano. Si tú decides venderlo todo y quedarte con la mitad y regalar la mitad, amén, hermano. Si tú decides venderlo todo y quedarte con el 90% y dar el 10%, amén, hermano. Pero Dios no le pidió a Bernabé que lo hiciera. Bernabé lo hizo de propia voluntad porque era alguien que estaba preocupado por el prójimo. Él quería consolar a los necesitados. Interesante, ¿no? Es el corazón de Bernabé y ese es un buen corazón cristiano. Ten cuidado cuando tengas algo que ofrendar o dar a Dios. Cada vez que lo hagas, hazlo con un corazón como el de Bernabé, para el Señor, para la gloria de Dios, para consolar a los demás, con el propósito del Evangelio, con el propósito de seguir promulgando la palabra de Dios. Y es así entonces como bajo esta premisa de Bernabé vamos a encontrar nosotros el capítulo 5, dos personajes que aparecen en escena que son singulares. En el capítulo 2 hemos visto el gran poder de Dios, ¿no? Se derramó el gran poder del Espíritu Santo. En el capítulo 4 terminamos viendo entonces la gracia, ¿no? Cómo la gracia impactó la vida de la iglesia del primer siglo. Y ahora en este capítulo 5 será interesante porque sigue hablando de gran, ¿no? Y utiliza la palabra gran temor, incluso lo va a hacer 2 veces, gran temor. Pues aquí tenemos, Dios le quitará la vida a 2 personas hipócritas y mentirosas. La pregunta que se nos viene a la mente así, en una, es ¿quién no ha mentido o ha sido hipócrita dentro de la iglesia? Una de las cosas que ha dañado la santidad de la iglesia es que consideramos que algunos pecados no son tan graves a los ojos de Dios y eso afecta la santidad de la iglesia, el llamado de la iglesia, los propósitos de la iglesia. Tengamos cuidado con categorizar los pecados y decir, este es más pequeñito, este es un pecado horrible, así que yo puedo hacer el pequeñito, Dios no va a ser tan severo conmigo. Tengamos cuidado, mucho cuidado con ese tema. Veamos al primer personaje. El primero se llama Ananías, ¿no? Ananías. Vamos a ver los detalles en los versículos del 1 al 6. Y empezamos con Ananías el ladrón. ¡Ja!
Ya de frente, Ananías el ladrón. Versículos del 1 al 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, como Bernabé, ¿no? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Ananías significa lleno de gracia. Safira veremos que significa hermosa. Ananías era lleno de gracia, lleno de la bendición de Dios, lleno de la provisión de Dios. Y literalmente era lo que tenía. Ananías había sido bendecido por Dios y tenía cierto nivel de riqueza, ¿no? Cierto nivel de comodidad. Y él estaba dentro de los linderos de la iglesia. Se podría considerar literalmente que él era un cristiano y que vivía como cristiano dentro de la comunidad del primer siglo, ¿no? Dentro de la comunidad del primer siglo. Perfecto. Ahora, ¿cómo empieza esta cita bíblica? Es muy interesante. Lo que empieza diciendo es pero. Pero, sí, no debería decir, y entonces muchos más participaron y dieron ayuda. No, siempre hay un pero, ¿no? Interesante que siempre hay un pero en casi todas las cosas. Tú eres buena gente, pero... casi siempre decimos esto. Tú eres un buen hermano, pero... Tú eres un buen pastor, pero... Siempre hay un pero y todos estamos dentro de esto. La iglesia estaba llena del Espíritu Santo. La gente estaba generando ayuda. La gente estaba participando, ayudando a los más necesitados. Pero... Bueno, pues, ¿qué hacía la primera iglesia? Vendía sus heredades, propiedades para ayudar a los hermanos. Y el verso 1 empieza entonces con este contraste, palabra de contrastes, pero. Por lo tanto, lo que hizo Ananías y Safira es la contraparte de lo que hacían genuinamente la primera iglesia. Cierto hombre llamado Ananías. Habían otros dos Ananías en el Nuevo Testamento que los vamos a mencionar para hacer la diferencia, pero ya después estudiaremos de ellos, porque está en este mismo libro de Hechos, ¿no? En el capítulo 9 de Hechos encontraremos a un hombre llamado Ananías que atiende a Pablo, ¿no? Ahí en Damasco. Luego encontramos a otro Ananías en Hechos capítulo 22, cuando lleguemos allí, cuando Ananías es un sumo sacerdote que preside un juicio contra Pablo. Estos dos Ananías no tienen nada que ver con este Ananías, porque incluso él acá muere, ¿no? Ahora, habla de Safira, su mujer, que es conocido como hermosa. Y el significado de su nombre no hizo honor a su actuación. Pues no fue hermoso lo que ella hizo. Si su esposo había decidido pecar, la pregunta sería, ¿qué debería haber hecho ella? Su esposo decidió mentir. Su esposo decidió ser hipócrita. ¿Qué cosa tendría que haber hecho ella? No, la mujer tiene que estar sujeta, tiene que seguir al marido. No, hay cosas en las que la mujer no debe seguir al marido. Y lo digo con cuidado, porque la Biblia dice que la mujer sí debe estar sujeta en todo a su marido, salvo el marido haga algo contra la Biblia. Porque la mujer tiene una autoridad mayor que su marido, que es Dios. Mujer, tú te debes a Dios primero y luego a tu marido. Y si tu marido te pide hacer algo en contra de la voluntad de Dios, no te sujetes. Marido, trata bien a tu mujer, cuídala, porque ella es coheredera de la gracia. Justo esa cita también es de Pedro, del cual hablaremos hoy día también, ¿no? Muy bien. Esta pareja, ¿qué hizo? Vendió una heredad. ¿Hay algún problema en que teniendo tú una herencia la vendas? No, no hay ningún problema. ¿Qué habían hecho? Habían vendido esta heredad y querían darlo a la iglesia. ¿Está mal que vendan su propiedad y ayuden a los necesitados de la iglesia? Pues no, está bien, es correcto, así que ahí no hay pecado, todo está pero genial. ¿Qué ejemplo estaban siguiendo ellos? La de Bernabé, pues en el capítulo 4 que vimos, en los versículos 36 al 37, vimos a Bernabé trayendo todo lo vendido, todo, cuando dice que trajo el precio de la heredad, trajo el precio de lo vendido, significa que trajo todo el precio. Si lo vendió en 1000, esos 1000 los trajo y los puso porque quería ayudar, quería consolar. Sin embargo, en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 5, 1 dice, pero cierto hombre. Y acá se ve el contraste entre Bernabé y este cierto hombre, ¿no? La palabra heredad que utiliza aquí, ¿verdad? En el versículo 2, en la última palabra del versículo 1, ahí, significa que es un campo,
no es una casita de 4 palitos y una esterita, ¿no? Un techito de drywall. No, 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 es un campo, es como un ranchito, un rancho, el Gran Chaparral, ¿no? Una cosa grande, un campo enorme. Así que había mucho dinero allí. Versículo 2. Dice aquí, sustrajo del precio. La palabra sustrajo del precio, sustrajo, tiene la intención de robar. Pero esta palabra pareciese que no aplica bien, ¿verdad? Porque si era su heredad y si él la vendió y él quiere no darlo todo, quiere quedarse con una parte, entonces no se está robando, es suyo. Si yo lo vendo en 1000 y me quiero quedar con 30 y quiero dar 70, no estoy robando. Estoy poniendo la plata de mi bolsillo en el otro bolsillo y la que quedó la quiero regalar. Eso es correcto. Así que ¿dónde está el problema de sustraer? La palabra sustraer es, estabas en el bus, en el carro, en el micro, en la combi, como si en la buseta, y mientras que estabas allí te sustrajeron el celular. Es la idea de que te robaron, ¿verdad? Es la misma idea acá. ¿Cómo es que él robó? Vamos a verlo en lo sucesivo, correcto. Esta palabra que está usada aquí en este versículo también lo podemos encontrar en en Josué capítulo 7, ¿no? ¿Tú te acuerdas de un personaje muy conocido que era Acán? Acán dice, tomó de las cosas sagradas, del anatema. Esa idea de sustraer es la misma idea que tiene aquí este hombre. Al final veremos que lo que sucede es que él miente, ¿no? Sacó una parte y mintió diciendo, esto que les he sacado es todo el precio y lo demás no lo dijo. Esa mentira es el problema, ahí él está sustrayendo en mentira algo y eso es el asunto. Supongamos entonces que él vende esta propiedad así, 1000, ¿no? 1000. Saca 30, pone 70, se pone 30 en el bolsillo, es suyo, no hay problema, y los 70 los da. Acá están los 70, señores. Si él dice, yo lo vendí en 1000 pero quiero dar 70, no hay ningún problema, gloria a Dios, ayudemos a los pobres. Pero él dijo, no, yo lo vendí en 70 nada más, no me dieron más dinero, tomen los 70 y lo estoy dando todo, apláudanme, elógienme, ¿no? Así como a Bernabé. Ahí estaba la mentira, ahí estaba la mentira. Entonces, ¿cuál era su actitud? Habían visto pues a este José llamado Bernabé y entonces que él había hecho todo de manera sincera y honesta, ¿verdad? Y en su reconocimiento y aplausos es exactamente lo que ellos querían. ¿Qué cosa querían? La gloria. Bernabé lo hizo sin buscar nada, pero ellos querían ser reconocidos, aparentando algo que no era cierto. Así que montaron toda esta obra teatral, todo este teatro, y mintieron. Las cosas no siempre son como aparentan, ¿no? ¿Cómo sería este mundo si nosotros no viviéramos aparentando ser espirituales y realmente fuéramos espirituales? O si no viviéramos aparentando ser amorosos y en verdad somos amorosos. Y esto era lo que Ananías y Zafira estaban tratando de hacer, de aparentar ser generosos, espirituales, piadosos, compasivos. Y el pecado de Ananías y Zafira no fue entonces el haberse quedado con una porción de dinero. Ojo, porque hay prédicas que dicen, si no traes todo, entonces estás en pecado, ¿no? Y vas a morir. ¡Qué miedo! Dios no está atrás de tu plata, hermano. Imagínate que Dios esté mendigando tu diezmo, esté mendigando una ofrenda tuya. Si Dios es dueño del oro, la plata, los animales, los campos, Él no tiene problema con el dinero. El que tiene problema con el dinero somos nosotros, que somos mezquinos. Esa es otra cosa. Dios más bien quiere ser generoso. Y para que se rompa esa mezquindad en nuestro corazón, Dios prácticamente nos dice, tú, Marco, sé generoso, ayuda, provee, y yo te voy a bendecir cuando tú seas generoso. Ahí cambió la cosa. Así que Dios no está buscando mi plata, Dios está buscando que yo sea de bendición y me bendice para que yo sea de bendición. Cambió el pensamiento y ese pensamiento es el que quisiéramos que nazca, ¿no? En el corazón de los peruanos, de nuestra iglesia, el ser generosos, que ayudemos, que seamos compasivos como lo era Bernabé. Así que el pecado de ellos, su pecado fue el decir que estaban dándolo todo y en sus corazones pensaban,
los hemos engañado a todos, incluso hemos engañado a Dios. Ellos estaban tratando entonces de apantallar, de simular que son espirituales delante del Señor. Y que el Señor dijera, ay, estos Ananías y Zafira, qué lindos mis hijos, qué pareja ideal tengo en esta iglesia primitiva llena del Espíritu Santo. Cómo dan todo a la obra. ¿Qué les pasó a estos muchachos, ¿no? ¿Qué les sucedió? Ahora, ¿qué cosa dijo Jesús con relación al justamente dar? Yo quisiera que me acompañes a Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 8, ¿no? Si lo tienes, yo te voy a tratar de ayudar aquí con el texto. Sí, acá está. Mateo 6, del 1 al 8 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Voy a hacerlo un poquito más grande para leerlo juntos, los que no tienen su Biblia a la mano. Para ser vistos de ellos, y de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ok. Cuando pues den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, o sea, ayudes a otros, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ojo, esta palabra hipócritas es importante, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. En este mismo discurso, en el versículo 16, habla del ayuno. Mira lo que dice, versículo 16 al 18. Cuando ayunen o ayunéis, no sean austeros. Otra vez la palabra, como los hipócritas, que es justamente la hipocresía que va a mostrar Ananías y Zafira. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, ¿no? De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu carita, ¿no? Con agüita y jabón, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino más bien acá en el corazón, ¿no? Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará entonces en público. Eso es lo que pasará. Así que en el caso de Ananías y Zafira, nadie pudo darse cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Sí, ellos habían vendido una propiedad y no era público, era una transacción monetaria, una transacción de compra-venta personal. Pedro no estaba atrás de quienes vendían sus propiedades o no. Los apóstoles estaban preocupados en la palabra, en la oración, no en lo que la gente hacía con su dinero. Así que nadie se iba a dar cuenta de esta patraña de Ananías y Zafira de engañar a todos, haciéndoles pensar que habían entregado todo, cuando en realidad solo habían entregado una parte. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo era pero tan real en la iglesia naciente que finalmente se descubrió sus intenciones. En el verso 2 nos aclara que Ananías, primero, fue el solo ante Pedro, pues dice en singular, trayendo solo una parte. Eso es lo que dice el versículo 2, trayendo solo una parte. ¿Verdad? Acá está. Sabiendo y trayendo solo una parte. Es decir, cuando Ananías se pusieron de acuerdo con Zafira. ¿Cómo habrá sido pues el acuerdo, no? Me imagino ya, porque no lo dice, ¿no? ¿Qué te parece? Yo soy el hombre de la casa, yo llego y les digo a todos que he entregado todo. Es mentira, pero yo les digo eso. Entonces ellos se van a poner contentos y después entras tú como una reina, ¿no? Para que todos te aplaudan, ¿no? Ah, ahí está Zafira, y hay un reconocimiento público de este acontecimiento. Lo vamos a hacer apoteósico, ¿no? Lo vamos a hacer así, con algarabía, que todo el mundo suene trompeta, pues tú entrarás y todo el mundo dirá, oh, wow, qué pareja más genial. Este era el plan, aparentemente, ¿no? O de repente ella simplemente dijo, ve tú primero, yo voy a comprar al mercado y te alcanzo. No lo sé. Pero ellos querían popularidad. Eso es lo que ellos querían. Así que el verso aclara que él entró solo. Y como él entró solo, lo primero que sucede es que Pedro lo va a confrontar. ¿Pedro va a confrontar a Ananías? Sí, lo va a confrontar. Y Ananías se va
se va a demostrar la intención de Ananías en esta confrontación cuando Ananías se le note que lo que está pasando es que dejó que su corazón se llene de mentiras. Eso es. Fue el problema de Ananías. Dice el versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Otra vez sustrajeses del precio, le robaste un pedazo, ¿no? La pregunta es, ¿quién le dijo a Pedro esto? ¿En qué momento Pedro averiguó todo esta patraña? Y la respuesta es muy simple. Fue una revelación directa del Espíritu Santo. Y no era la primera vez que Dios le revelaba algo a Pedro. Encontramos claramente cuando él dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo ha revelado un ser humano, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Así que Pedro, cuando es impulsado a hablar, es guiado por el Espíritu Santo a hablar salmos y a predicar la palabra de Dios. Así que Pedro tenía revelación de Dios, tenía inspiración para hablar de parte de Dios. Y es claro que lo que está sucediendo acá es que el Espíritu Santo le sopló a Pedro. Pedro, Ananías te está mintiendo. Satanás lo llenó de mentiras y él le creyó. Le hizo creer que sería popular si miente. Así que él dijo que ha vendido todo por ese precio y es mentira, lo vendió a más. El Espíritu Santo le habló. Pedro no conocía el corazón de Ananías y Zafira, pero Pedro le dice a ellos, te voy a mostrar el motivo, la causa de la cual tú has llevado a hacer esta mentira. Lo que dice acá es, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Cómo llama Jesús a Satanás en Hechos 4 cuando es confrontado por los fariseos? Esos que son tan feos, ¿no? Ahí en la vida de Jesús, los fariseos. Cuando habla, ustedes son de vuestro padre el diablo, así les dice en Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre solamente quieren hacer. Ustedes me quieren matar. Y él dice, ¿quién te quiere matar? Y dice, nadie te quiere matar. Y ustedes son unos mentirosos, le dice Jesús. Satanás ha sido homicida desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad, porque simplemente no hay verdad en él. Cuando Satanás habla mentira, ¿no? Y lo habla porque de suyo habla, él es mentiroso así en el corazón, y él es padre de toda mentira. En conclusión, si Satanás es el padre de la mentira y es tu padre, entonces tú tienes un padre que te impulsa a mentir. Tú eres como tu padre, un mentiroso y un homicida, le dice a ellos, ¿no? Aquí está el ser que impulsa el deseo de Ananías y Zafira para mentir al Espíritu Santo y recibir apoteósicos aplausos de toda la multitud, ¿no? Hipocresía total. Sin embargo, Ananías no es inocente en esto. Él sigue siendo responsable, porque él es motivado por el diablo a mentir, pero el que decide mentir es Ananías. Entonces, acá no le podemos echar la culpa al diablo, ¿no? Como dice por ahí el dicho, pobre diablo, toda la culpa la echan al diablo. El diablo hace su parte y él dará cuentas a Dios. Pero tú y yo somos personas con libre decisión y voluntad para decidir escucharle o no escucharle. Así que el pecado no está en cuando el diablo manda un dardo para que me caliente la cabeza, sino el problema está cuando yo bajo eso a mi corazón y permito que Satanás llene mi corazón de esas mentiras. Tengamos cuidado, porque lo que le pasó a Ananías y a Zafira, lo que le pasó a ellos, nos podría pasar también a nosotros, porque nadie está exento de los ataques del enemigo. Lee Efesios capítulo 6 y verás que tenemos una guerra constante, continua, permanente, y habrán días malos incluso, cuando la acechanza del enemigo venga contra nosotros. Todo el tiempo estamos en constante ataque, solo que a veces no queremos aceptarlo. Ahora, sustrajese del precio de la heredad, ¿no? Ellos sustrayeron el valor de lo que realmente habían pedido por ese terreno. Ahora, cuando llegó acá, te das cuenta que esto es interesante, porque lo que está haciendo Pedro es dándole argumento a Ananías. De repente, Pedro no sabía la consecuencia de esta mentira de Ananías, de esta hipocresía de Ananías. Él estaba aclarando las cosas. Y luego lo va a hacer reflexionar, ¿no? En los versículos 5 en adelante vamos a encontrar que Pedro está buscando que ellos reflexionen. Mira el versículo 4. El versículo 4 dice,
aquí, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, es tu propiedad, y si te la quedabas, ¿quién te iba a decir algo? O sea, reteniéndola, si no la vendes, ¿no? Y vendida, o sea, si tú la pones a la venta, ¿todo ese dinero no era tuyo? Sí. Entonces, por qué decides mentir? ¿Por qué pusiste esto en dónde? En el corazón. Es decir, no es, lo bajó de acá de la mente, dice, puedo hacer esto. ¿Y dónde lo bajó? Al corazón. Ahí se convirtió en pecado. Cuando la tentación llega a la cabeza, no es pecado. El problema es cuando comienzas a darle vueltas y baja al corazón. Ninguna tentación que nos ha venido, que tenemos es sobrehumana, dice la Biblia, ¿no? Sino que así como viene la tentación, también viene la salida. En el libro de Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, la tentación no es pecado, hermano. La tentación nos va a venir todo el tiempo. El tema es qué haces cuando viene la tentación a tu vida, ¿no? Viene la tentación, viene. Como dicen por ahí, estás con la cabeza caliente, ¿no? Te vienen ideas. Pues, mi hermano, agarra tu Biblia y empieza a memorizar salmos. Agarra el Salmo 1, 2, tiene 150 salmos, léelos, medítalos, memorízalos y cambia esos pensamientos, pum, patéalos y métele la palabra de Dios. Cuando haces eso, entonces has vencido. Cambia el pensamiento de maldad por el pensamiento de justicia y de paz y de la palabra de Dios. Entonces, no la bajes al corazón. Lo que debe bajar a tu corazón es la promesa de Dios, las bendiciones de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Y eso es para toda la eternidad. Hazlo, hermano, es un buen ejercicio. El cristianismo no es pasivo, el cristianismo es totalmente activo y el cristianismo demanda que tú creas, pero no puedes creer sin leer la Biblia. Yo sé que nos es difícil a muchos peruanos agarrar un libro y leer. O sea, abres el libro y te quedas dormido. Falta de ejercicio de lectura. Haz el ejercicio de lectura todos los días y sobre todo con tu Biblia. Algunos solo leen periódico y otros ni periódico leen, solo quieren el resumen. Entonces, o quieren escuchar un comentario de algún periodista, pero no hacen el ejercicio de leer. Hermano, lee, sobre todo tu Biblia, hazlo por favor, porque de eso depende el día de la tentación. ¿Cómo vas a responder? ¿Cuál es el nivel de respuesta? Bueno, Ananías, ¿qué te pasó? ¿No era tu propiedad? La respuesta es sí. Cuando lo vendiste, ¿no te pagaron todo el dinero a ti y era tuyo? La respuesta es sí. ¿Pudiste traer una parte y decir que te quedarías con el resto? Sí. No hubiera habido ningún problema. Él pudo decir, lo vendí en 100, me quedé con 30, tomen 70 para los pobres. ¿Hubiera sido pecado? No, era tuyo. Era la actitud, el engaño, el dolo, ¿no? Y en la antigua Grecia, cuando uno actuaba y se ponía una máscara, ¿cuál era la palabra griega que utilizaban? Hypocrites era la palabra que utilizaban para esa máscara. ¿Qué significa? Uno que usa una máscara, una hipócrita, para poder aparentar lo que no era en el teatro. Esta palabra se usa para designar a alguien que tiene dos caras, hipócrita. Y Ananías y Zafira usaban dos caras, eran unos hipócritas, porque estaban armando un show, un gran teatro, ¿no? Yo soy, dijeron, ¿no? Y ellos estaban pretendiendo ser más espirituales de lo que realmente eran. Y Dios es muy severo acá. En el capítulo 4 había derramado una mega gracia, pero en una nueva era en la que la iglesia empezaba, Dios no iba a permitir que un pecado de esa magnitud empañara esa mega gracia. En el capítulo 4, los apóstoles oraron pidiendo, Señor, acompáñanos, ¿no? Con este denuedo que pedimos para predicar tu palabra, con sanidades, con señales, con prodigios. En el nombre de Jesús, evidentemente. Señor, en otras palabras, muéstrate con tus señales. Y Pedro le dice a Ananías en el versículo 3 que hemos leído, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y en este versículo 4 dice, ¿le has mentido a quién? A Dios. No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Es interesante.
Por un lado dice, le has mentido al Espíritu Santo, y acá le dice, has mentido a Dios. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, porque el Espíritu Santo es correcto, ¿no? Y acá se van revelando las verdades de la Trinidad, de a poquito se van dando luces de que el Espíritu Santo no es una fuerza motora que activa el poder de Dios y que tiene el poder para hacer cosas, no es el poder manifiesto de Dios, la corriente eléctrica de Dios que viene y desata, ¿no?, la voluntad del Señor. No, el Espíritu Santo es una persona que alguien ha querido engañarla, ¿no? Tú no engañas a la corriente, pues, tú no engañas a las cosas físicas, engañas a una persona. Y esta persona es Dios. Humanamente, ¿a quiénes le mintieron Ananías y Zafira? La lista es corta: Pedro, los apóstoles y a la iglesia. Pero la Biblia siempre va más allá, ¿no?, de lo que es mentirle a los seres humanos. Cuando tú haces algo así, le estás mintiendo o pretendiendo mentir a Dios. Y podemos recordar al hijo pródigo cuando regresa a casa, ¿te acuerdas? Y le dice a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es el mismo principio. Cuando mentimos, cuando somos hipócritas, no es solo a las personas, es a Dios mismo. Y ahora estamos entendiendo el por qué Dios les quita la vida a esta pareja. Con Dios no se juega y estamos vivos por la pura gracia de Dios. Pero no debemos abusar de eso, porque las consecuencias podrían ser trágicas en nuestras vidas, en nuestra vida eterna incluso, ¿no? En nuestra vida eterna. O sea, bueno, yo mentí y no cayó un rayo y me destruyó. Así que voy a seguir mintiendo porque necesito la platita, el trabajito, el negocito. Dios entiende, decimos, ¿no? Eso es malas frases, ¿no? Dios entiende y me tiene que ayudar todavía, decimos, ¿no? Porque lo hago por un bien, ¿no? Lo hago por alimentar a mi casa. Pero estás mintiendo, estás codiciando, estás robando. Estás dejando mal a Dios. Y Dios te está diciendo hoy día que lo dejes de hacer. ¿Cuántas veces más te lo va a decir antes que caigas muerto? No lo sé. Pero no es una amenaza. Solo te estamos diciendo que Dios quiere que vivas en santidad. No hay mentiras. Le has mentido a Dios. ¿No nos vemos tentados nosotros también entonces a vivir y a caer en mentiras? Por ejemplo, hay cosas que decimos que son muy santas, ¿no? Decimos frases con frecuencia como: Señor, te entrego todo mi corazón. Hasta lo cantamos, ¿no? ¿Será verdad? Muchas veces es mentira, es pura mentira. Otras veces decimos: Señor, te serviré por siempre. Heme aquí, cuenta conmigo, Señor. Incluso decimos en la iglesia, levantamos la mano: cualquier necesidad, cuenta conmigo, yo estoy allí, ¿no? ¿Será verdad? Yo muchas veces escucho decir cosas como esas: cuenta conmigo, pastor, cualquier cosa que necesites, yo estaré ahí, ¿no? Cuando llamamos, cuando quieras, pero hoy día no puedo, estoy ocupado. Ok, gloria a Dios, Dios proveerá, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la promesa de darlo todo, de entregarlo todo, servir a todo nivel? Mentira, mentira, mentira. Señor, yo iré, envíame a mí, ¿no? Pero cuando te dicen: necesitamos ir a orar, necesitamos ir a predicar, ¡ay, qué flojera predicar en la calle, qué vergüenza! Ay. Muchos de nosotros nos hemos ofrecido para hacer muchas cosas para Dios en la iglesia, pero todo es mentira y en la práctica nos hemos vuelto igual que Ananías y Zafira. Prometemos y no cumplimos. Prometemos entregarlo todo, pero en realidad solo damos un poquito. Y en el caso de Ananías, por hacer eso, veremos una señal increíble, ¿no? Veamos lo que pasa, veamos lo que sucede. En el versículo 6, Ananías paga el precio. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué palabras oyó Ananías que cayó muerto? Que había mentido a Dios. Se murió, se cayó, se expiró, se murió, expiró, exhaló el aliento. Lo mató Dios. Dios le quitó la vida. ¿Fue recibida su ofrenda? La respuesta es no. ¿Qué tipo de ofrenda le agrada a Dios?
Tendríamos que ir a libros como por ejemplo Filipenses capítulo 4 versículo 18, donde encontramos un tipo de ofrenda que a Dios sí le agrada. ¿Estás conmigo? Filipenses capítulo 4 versículo 18. ¿Sí? Donde Pablo recibe una carta junto con un enviado llamado Epafrodito. Filipenses 4, 18 al 19, ya lo tengo aquí, a ver, te lo voy a compartir. Sí, dice, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, ¿no? Lo recibió. Olor fragante. Mira cómo lo considera. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y ahí viene una promesa. Ese tipo de ofrenda, con un corazón generoso, agradecido, ¿no? Por querer ayudar en la obra de Dios, dice que después de eso Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa la sacan de contexto generalmente, ¿no? Siempre que Dios te va a bendecir, dice. Pero esta promesa del versículo 19 viene acompañada del versículo 18. Dios iba a suplirte cuando tú seas generoso. Ahí es donde Dios te bendice. Y ahí, pero es que no voy a buscar el versículo 19 como una bendición y voy a hacer el 18 buscando la bendición. No, es al revés. Yo busco ser generoso y agradecido a Dios y Dios se va a preocupar por mí. Es la idea de este versículo 18 y 19. Así que esta ofrenda que vemos acá, ¿se parece a la de Ananías y de Zafira? No, de ninguna manera. Fueron dos tipos de ofrenda, con corazones totalmente distintos. Una motivada por Satanás. Ananías y Zafira escucharon al diablo y dejaron que eso bajara su corazón, ser popular. Y en Filipenses, ¿qué lo motiva? El Espíritu Santo, la generosidad, la ayuda. Es la primera vez que se puede ver al Espíritu Santo en la Biblia hacer caer a alguien al suelo, y cuando cayó para siempre. El Espíritu Santo lo tumbó, cataplum, y se murió. ¿Y qué podemos aprender nosotros de la hipocresía? La hipocresía, en otras palabras, nos mata. La hipocresía no es una bendición. Mata el testimonio. La gente te ve, reconoce que eres un hipócrita y entonces ya no quieres seguir al Señor. ¿Por qué? Porque mató tu testimonio. La hipocresía hace que el mundo vea que el cristianismo es fatal, banal. Yo no quiero ser cristiano así como el hermano X, que dice que es cristiano, pero es un mentiroso. ¿Qué más mata la hipocresía? La hipocresía mata nuestro gozo, porque así como Ananías y Zafira querían fingir quienes no eran, cuando nosotros queremos ser hipócritas, tenemos que fingir quienes no somos. Y nos convierte en personas amargadas, analíticas, criticonas. Y nadie quiere vivir alrededor de gente así. Nos vivimos justificando de todas las cosas. Yo tengo la culpa porque me obligó, él me dijo, él me hizo, y por lo tanto yo reaccioné así. Y vivimos calculando cada centímetro de nuestra vida. La hipocresía mata el gozo, la hipocresía mata la paz, ¿no? La paz en tu corazón, porque siempre tienes que andar tenso pensando cómo debes agradar al resto, usando máscaras para fingir quien no eres. ¡Wow! ¡Qué terrible! Yo te sugiero que no vivas en hipocresía como lo hacía Ananías y Zafira. Lo sepultaron. Vino un gran temor, dice el versículo 5, ¿no? Un gran temor sobre todos los que oyeron lo que había sucedido allí. No te olvides, capítulo 2 nos habló del gran poder, capítulo 4 la gran gracia, y ahora estamos viendo el gran temor. Lucas registra esta frase 2 veces solo en esta sección. 2 veces solo en esta sección. Y así llegamos a al siguiente personaje. El siguiente personaje es Zafira, la esposa. Ya está en el contexto, ¿no?, de todo lo que sucedió. Veamos la misericordia versus la mentira. Versos 7 y 8. Pasado un lapso de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo que ella era viuda, ¿no?, lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Así que no sabiendo nada de lo que pasaba. Cuando Satanás nos ciega a una persona por su pecado, la deja en ignorancia total. La persona que no conoce a Dios vive en ignorancia sin saber lo que le espera. ¿Sabe lo que le espera? Muerte.
Si quieres vivir solamente en tu ignorancia espiritual sin reconocer tu pecado, solo nos espera la fatalidad. Observemos que fueron los dos que estaban de acuerdo con crear esta fachada hipócrita de mentiras para proyectar una gran espiritualidad y ganar aplausos, ¿no? Pero ¿quién muere primero? Fue Ananías. El punto es, ¿debió también morir Zafira? Pues sí, porque los dos estaban confabulados y al Espíritu Santo nadie lo engaña. Pero ella entra vivita y coleando, como decimos, ¿no? De manera graciosa, ¿no? Ella entró tranquila, confiada, a que la gente lo aplaudiera y sea parte de la continuación del show. Y es allí donde Pedro la confronta. ¿Vendiste la heredad en el precio que dijo tu marido en tanto? Esta frase es increíble porque manifiesta la gracia de Dios, el favor de Dios sobre esta mujer, a pesar de su mentira. ¿Qué debió hacer ella? Ella debió haber dicho, mi marido hizo mal, yo no debo haber seguido con este juego, esta patraña, ¿no? Ella debió haberse arrepentido, dicho la verdad, haber reflexionado. Lamentablemente Zafira insistió, no se arrepintió, quería los aplausos. Hipócritamente quería recibir la gloria por una espiritualidad que no tenía. Y finalmente recibió el juicio, la disciplina y el castigo de Dios. Porque ella, ¿qué responde? Sí, en tanto. Ahí está, al final. Y así somos la mayoría de nosotros. Cuando estamos envueltos en nuestros pecados, perdemos de vista la gracia de Dios. Cuando estamos envueltos en nuestras actividades lejos de la voluntad de Dios, perdemos la razón y enceguecemos. Perdemos muchas bendiciones cuando somos enceguecidos por la locura del pecado. Bendiciones familiares, pierdes tu matrimonio, pierdes tus hijos, pierdes tu vida, te dedicas al negocio, a las drogas, al alcohol y te envuelves y pierdes la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Ella pudo haber reconocido su falta, pero no lo hizo y continúa con su mentira de hipocresía. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 20 y 21, vemos la exhortación a la iglesia de Tiatira y cómo hay una mujer Jezabel, profetiza, pero que pervierte la iglesia. Sin embargo, en el versículo 21 de Apocalipsis, capítulo 2, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Mira, imagínate, era una profetisa que Dios estaba utilizando y se pervirtió, pero Dios le dio tiempo ¿para qué? Escúchalo, para que se arrepienta, hermano. Arrepiéntete hoy día de tus pecados. Pero dice que esta mujer Jezabel no quiere arrepentirse de su fornicación. Este principio se aplica totalmente a Zafira también. Dios le da oportunidad a Zafira para que se arrepienta. Pero ella, ante Pedro, no se arrepintió, persistió en su pecado y finalmente, por su misma irresponsabilidad espiritual, por desear mantener una ceguera espiritual y su categoría, entre comillas, espiritual, por su pecado, lo único que hizo Dios fue darle lo que merecía. Ella firmó su sentencia de muerte y Dios lo único que hace es llevar a cabo esa sentencia, matarla ahí también. Por eso es que así como la mayoría estamos esperando hasta el final para cambiar nuestras vidas, nuestros rumbos, pensamos que podemos burlar todavía a todos y a Dios y por ahí me arrepiento y Dios me salva, pues, ¿no? Pensamos que todavía podemos vivir sacándole la vuelta a todas las cosas y al final Dios me va a entender porque Dios es bueno. No esperes que Dios te vuelva a hablar. Tal vez hoy día sea la última vez que Dios te esté hablando. Tal vez hoy día sea la última vez que Dios te esté llamando al arrepentimiento. Zafira es una conspiradora porque dice, Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te secarán también a ti. Conveniste. ¿Cuál fue uno de los mandamientos que citó Jesús cuando fue tentado? No tentarás al Señor tu Dios. Este matrimonio acordó tentar al Señor, guiado por el diablo. Fue algo premeditado. El ejemplo de esta pareja no es el ejemplo ideal, pero sí es la contraidea. ¿Por qué más bien no convenimos en amar a Dios? ¿Por qué en lugar de convenirnos para la maldad, no convenimos para el bien? Ahora podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Pedro estaba calificado para ellos? Zafira podría haberle dicho, oye, tú eres un hipócrita, Pedro, tú también negaste al Señor. Pero ¿sabes qué pasó con Pedro? Pedro se arrepintió y recibió gracia y misericordia, y era exactamente lo que Pedro estaba haciendo, extendiendo esa gracia a ellos, y ellos deberían haber respondido, ¿no?, a esa gracia, y Pedro les podría haber dicho, sí, pero yo me arrepentí
y Dios me perdonó. Ustedes también pueden ser perdonados. Zafira, arrepiéntete. Pero Zafira no se arrepiente. Zafira no se arrepiente. Y encontramos que Zafira paga el precio. Al instante, ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró, murió, igual que su marido. Y cuando entraron los jóvenes que acaban de enterrar a Ananías, la hallaron muertita. Entonces la sacaron, la sepultaron junto al marido. ¿Qué hubiera pasado si Zafira se arrepentía? ¿Tú crees que Dios le perdonaría? Yo creo que sí. Aquí tenemos el triste testimonio de esta pareja que ante su hipocresía Dios le quita la vida. Tenemos otro caso en la que Pablo dice acerca de la fornicación que contamina la iglesia, ¿no? Ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. La disciplina de la iglesia por el pecado es algo que ejercitamos en la iglesia. Lamentablemente, Ananías y Zafira ante los ojos de Dios no calificaron y fueron entregados a muerte. Pablo dice que hay un fornicario en la iglesia que entra de la mano con la mujer con la que está fornicando, que es incluso su madrastra, y nadie le dice nada. Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne. Y esto no era un capricho de Pablo, ni una exageración ante algunos pecados. Es el mandamiento de Dios, es la santidad de Dios que quiere proyectar a su iglesia. Con estos dos ejemplos, de Ananías y de Zafira y el de Pablo, vemos que para el Señor es importante la pureza de la iglesia, la santidad. Y es que no se puede, no se debe tolerar el pecado en la iglesia. Esto sin importar la aparente espiritualidad o colaboración que alguien pueda dar o aparentar tener, ¿no? ¿Qué pecado había cometido Ananías y Zafira? El pecado que se llama el pecado de muerte. Habían decidido negar a Dios, al Espíritu Santo, y habían decidido seguir tras sus vanidades. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Murieron. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué produjo en la iglesia del primer siglo? Produjo temor, gran temor, por segunda vez la misma frase, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, ¿no? Gran temor. En la disciplina que encontramos en la iglesia, Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 5, 19, a los que persisten en pecar, repréndeles públicamente, ¿no? Para que todos teman y no pequen. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y cuando se lo dice con un argot de disciplina para mantener la santidad y la pureza de la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos a Nadab y Abiú, personajes con las que la vida espiritual del sacerdocio empieza, hijos de Aarón. Y ellos hicieron fuego extraño delante de Dios. Y al hacerlo, Dios los quemó. Jehová los quemó y murieron delante del Señor. Léelo en Levíticos 10:2. Al inicio del sacerdocio hay dos hombres, Nadab y Abiú, quienes ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué hizo Dios? Dios los quemó, los incendió Dios. ¿Exageración? ¿Falta de misericordia? Pero es que Dios no tolera el pecado, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. El punto es el siguiente. En el inicio del sacerdocio levítico, Dios castiga incendiando a dos personas. Y en el inicio de la primera iglesia, Dios le quita la vida a dos personas por mentirle. Dios es el mismo del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque Dios no cambia. Y si Dios no me ha fulminado ahora, es solamente por su misericordia, por su gracia. Pero no debemos abusar de la misericordia y de la gracia de Dios. Si lo hizo con Nadab y Abiú, si lo hizo con Ananías y Zafira, obviamente también lo podrá hacer contra mí. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra forma de vida espiritual? Ellos escucharon la mentira, conspiraron y murieron. Tú y yo deberíamos alejarnos de la mentira, escuchar la palabra de Dios y confabular en todo caso para bien, para ayudar a los demás y no morir. Entrégale hoy día tu vida a Jesucristo y camina en la santidad que Él te demanda, porque Él te da su Espíritu Santo para que esto suceda. Si has decidido seguir a Jesucristo, es el mejor camino, porque es el camino de la victoria en Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.